Bienvenidos a otro capítulo más de Cosas extrañas de la Biblia. Hoy hablaremos de la doble moral bíblica, la cual se ve impregnada también en quienes afirman ser cristianos el día de hoy. Y podríamos decir que es probable que también sea parte de la doble moral del judaísmo ortodoxo y del Islam. Cosas que cuando alguien le señale a usted sus faltas, como por ejemplo es usted borracho, homosexual, lesbiana, eh, según lo que ellos llaman fornicador por no estar casado, eh, cosas como estas donde te van a señalar con dureza, usted le puede traer a colación lo que vamos a ver en este momento, la doble moral bíblica. El primer punto, matrimonios entre hermanos. Puesto que Dios creó solo a Adán y Eva según la Biblia, aunque hay quienes creen que existió una tercera mujer llamada Lili o Lili, no estoy seguro cómo se pronuncia, pues bíblicamente solo existieron dos seres humanos, Adán y Eva. La pregunta es con quién se casaron los hijos de Adán y Eva, ya que ellos eran el único matrimonio que existía. Pues mire lo que dice ChatGPT, que volvemos al asunto de que no tiene una ideología religiosa explícita, sino simplemente contiene información, así que es imparcial en su contenido. Dice, la explicación más comúnmente aceptada es que los hijos de Adán y Eva se casaron entre ellos. En los primeros relatos bíblicos no se menciona explícitamente cómo se pobló la tierra después de Adán y Eva. Se presume que, dado que no había otras personas mencionadas en ese momento, los hijos de Adán y Eva se casaron entre sí y a través de ellos se propagó la humanidad. Ok, entonces, si Dios es todopoderoso, Dios es sabio, Dios, según lo que dice la Biblia, yo no estoy yendo en contra de Dios, yo creo en Dios de una forma diferente, pero según lo que dice la Biblia. Si Dios es todo eso, porque si odia, por ejemplo, en la actualidad los matrimonios o que los hermanos tengan relaciones sexuales entre ellos, porque no creó más de una pareja de humanos, allí ahí hay un problema. O la Biblia no nos relata toda la verdad, o Dios cambia de moral según la cultura y el tiempo y la época en que se vive. Y ahí nos vamos a hacer algunas preguntas. Da otras explicaciones. eh, Dice que la explicación bíblica no es científica y no es necesariamente histórica. Lean con detenimiento si quieren toda la información, pero este es el punto número uno. Vamos a ver otra cosa extraña de las relaciones sexuales. Matrimonios entre medios hermanos. Abraham es uno de los personajes bíblicos más destacados. De hecho, la Biblia dice que fue amigo o adorador del Señor, una expresión que al parecer solo se usa con él. Entonces, veamos con quién se casó Abraham. Abraham se casó con su media hermana llamada Sara, también conocida como Sarai. En Génesis 20:12 se menciona que Sara era hija del padre de Abraham, pero no de su madre. Por lo tanto, Sara y Abraham tenían el mismo padre, pero madres diferentes, lo que los convierte en medios hermanos. Lo mismo, personaje destacado de la Biblia, quien por cierto no tuvo solamente esta esposa, sino tuvo por lo menos dos más, una concubina llamada Agar, que era egipcia,
y Keturah, es como yo la conozco, no sé si tendrá otro nombre, eh, con quien tuvo otros hijos más adelante tras la muerte de Sara. Entonces, está malo ser borracho, está malo eh, tener sexo con personas entre ellos mismos, pero no está mal, personas del mismo género cuando digo ellos mismos, pero no está mal tener sexo con su media hermana. Muy bien, vamos a seguir viendo. Vamos a ver otro caso extraño. Padres tienen hijos con sus hijas. Lot es otro hombre destacado de la Biblia. De hecho, Pedro lo llamó un hombre reverente, piadoso. Si bien es cierto lo que dice aquí, vamos a leerlo. Más adelante el relato se describe como las dos hijas de Lot, temiendo que no habría más hombres en la tierra con los que puedan tener descendencia, decidieron embriagar a su padre y tener relaciones sexuales con él para concebir hijos. Como resultado de estas relaciones, cada hija dio a luz un hijo. Los hijos se llamaron Moab y Ben-Amín y se convirtieron en los ancestros de los pueblos moabitas y amonitas respectivamente. Si bien es cierto que al parecer este hombre estaba borracho, eh, no parece ser que estuviera drogado. Normalmente, sí es verdad que hay personas que borran sus recuerdos cuando se emborrachan, eh, pero normalmente cuando un hombre está embriagado, y lo hablo desde el punto de vista de un hombre porque yo soy un hombre, eh, si bien es cierto uno puede cometer locuras, uno suele ser consciente de lo que hace estando borracho. Que uno no lo quiera recordar y uno quiera escudarse tras el alcohol es otra historia. Pero es evidente y es claro que este hombre tuvo que haber sabido lo que sus hijas estaban haciendo. En realidad la Biblia no es específica si la embriaguez la hicieron a conciencia o no, por decir. Si hablaron de antemano si debían emborrachar, si se debía emborrachar para que él pudiera hacer eso, porque quizás su conciencia no lo dejaba, no lo sé. Pero, pero es un buen hombre, dice la Biblia. Un hombre que tiene hijos con sus hijas. Hijas que emborrachan a sus padres, a su padre varón, para tener hijos. Y la Biblia no condena con especificidad ese mal acto o lo que hoy se considera eso como un mal acto. Pero se condena, por ejemplo, que una mujer que no es feliz en su matrimonio se divorcie y tenga otra pareja. Se condena que un hombre se emborrache, se condena que un hombre se drogue. Yo no estoy diciendo que estas cosas están bien, ¿no? Lo que digo es, si estas cosas vienen de Dios, en la Biblia no se condenó el hecho de que un hombre como el sumo sacerdote Joiada, que como mínimo le llevaba 56 años de edad de diferencia, como mínimo, es probable que le llevara más, unos 70 años como mínimo, a una joven de entre 12 a 20 años, se casara con ella. No se condena, a pesar de que estaba el ejemplo de Dina, una hija de Jacob, que fue violada por Siquén. No se condena claramente la violación de una mujer, sino que se da como pañitos de agua tibia diciendo que te tiene que casar con la mujer violada y no se puede divorciar de ella nunca, o, y eso si el padre lo decide, o y pagarle una multa al padre por el hecho.
más nada. Pero si se condena, por ejemplo, más adelante, el secuestro de un ser humano con la muerte, tal como pasó con José, quien fue, quien fue secuestrado por sus medios hermanos, ¿no? Entonces, mmm, viene eso de Dios cambia según la cultura, porque no, antes sí se prohibía, antes no se prohibía porque era necesario, pero ahora sí, porque ahora es necesario. Y quizás hasta las mismas objeciones que da ChatGPT, que eh, por razones de genealogía, por razones de herencia genética y para evitar malformaciones genéticas. No lo sé. Entonces la moral va cambiando según algunos tiempos. Los hombres del Antiguo Testamento se casaban con cuantas mujeres quisieran. Hoy eso sería inaceptable. Jesús dijo, bueno, es que por la dureza del corazón de ellos. Entonces, según la dureza del corazón humano, Dios cambia de opinión o acepta las cosas. Si, si hoy entonces la mayoría decide que eh, un hombre de 80 años puede tener relaciones con una niña de 12 años, entonces Dios acepta eso, pero si la mayoría decide que no, son cosas que uno debe meditar, ¿no? Y que uno le puede hacer preguntas a quienes dicen ser cristianos y se la pasan juzgando a otros, hecho que también está condenado por Jesucristo, ¿no? Cuando dice que no juzguen, o según otras Biblias, dejen de juzgar. Vamos a ver otra cosa extraña. Tía con sobrino. Los padres de otro destacado personaje bíblico, de hecho el libertador visible de la nación, según la Biblia, ¿no? Eh, llamado Moisés, y de dos hermanos que también de alguna manera fueron destacados personajes bíblicos, que fueron Aarón, que llegó a ser el primer sumo sacerdote de la nación, y Miriam, quien era profetisa también de la nación, son hijos de una tía con un sobrino. Joquebed es la hija de Leví, el abuelo de Moisés, ¿no? O, dependiendo de cómo lo veas, su bisabuelo, quien a su vez era hijo de Jacob, por cierto, ¿no? Eh, Arán era hijo de Caab, otras Biblias lo llaman de otra forma, no recuerdo otra forma de nombrarlo allí, pero según la genealogía bíblica, Amram, que era el esposo de Joquebed, era hijo de un medio hermano de Joquebed llamado Caab en algunas Biblias. Entonces, una tía se puede casar con un sobrino, pero más adelante este mismo matrimonio de una tía con un sobrino se prohíbe en la ley que Moisés colocó bajo pena de muerte, ¿no? Entonces, Moisés está siguiendo lo que Dios dice o está siguiendo un pensamiento personal porque le pareció de alguna manera fuera de lugar que su padre y su madre se casaran porque eran tía y sobrino. Y una cosa que es más importante aún, este es el último ejemplo que vamos a ver de la doble moral hoy. Una cosa que es importante aún, ¿no? Que es más importante aún. Cuando los cristianos llegan a ser cristianos, no están obligados a seguir la ley de Moisés. Así que todas estas prohibiciones de casarse con su tía, con un tío, con una tía, con un primo, con un hermano, con medio hermano, quedan anuladas. Los cristianos de hoy, la mayoría, para ellos sería impensable casarse
alguna de este tipo de personas, alguna de estas relaciones matrimoniales, y la mayoría de los textos legales actuales eh, eh, prohíben este tipo de matrimonio, ¿no? Pero bíblicamente hablando, nada le prohíbe a los cristianos hacer eso, porque los cristianos no están bajo la ley y no tienen que seguir las normas de la ley mosaica, ¿no? De la ley de Moisés, porque si fuera así, tendrían que ir a un templo en Jerusalén, el cual no existe, a hacer sacrificios de animales con un sumo sacerdote, que para ser sincero no sé si existe porque no conozco del todo cómo está funcionando la religión judía actual. Pero esas son cosas que uno se hacen meditar a uno. Dios cambia según el modelo de cultural, según el momento, o Dios siempre piensa lo mismo. Son cosas que ninguna persona que cree en la Biblia, que cree que es inspirada, pueden explicar con raciocinio. Síguenos para más contenido, dale like, compártelo y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevas informaciones.